Hola, ¿cómo está mi gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Israel Delgado, soy residente de cirugía general de tercer año en Venezuela. Y en esta oportunidad les traigo un video, una clase sobre las lesiones benignas del cuello uterino. Es decir, todas estas lesiones que no comprometen patología oncológica, que son netamente benignas. Es siempre importante en medicina conocer qué es lo normal y lo benigno para poder aprender a diferenciarlo de lo maligno. Les traigo también por acá recordarles que tengo un video sobre la histología del cuello uterino, es decir, el tejido normal del cuello uterino, porque esto es lo fundamental. Es importante saber esto para poder aprender a entender la histología. Este video es especial para aquellos que estén estudiando histología del aparato genital femenino y patología del aparato genital femenino. Así que empecemos. Vamos a empezar diciendo que las lesiones benignas del cuello uterino se dividen en dos grandes grupos, es decir, las lesiones benignas escamosas y las lesiones benignas glandulares. Dentro de las lesiones benignas escamosas vamos a tener la metaplasia escamosa, que como les comenté, si vieron mi video anterior sobre la histología del cuello uterino, ya van a saber qué es. Pero básicamente la metaplasia escamosa es un proceso netamente normal que ocurre cuando el tejido endocervical está en contacto con el ambiente vaginal y este tejido básicamente se transforma hacia otro tipo de tejido. El proceso es continuo, ya que este proceso es dependiente de los estímulos hormonales y de la vida reproductiva de la mujer. En esta imagen que tenemos acá podemos ver el epitelio del endocervix, que como les dijimos anteriormente es un epitelio columnar, y de este lado el epitelio del exocervix, que es un epitelio escamoso, y en medio de ellos hay una zona de transformación que básicamente es conocido como un área de metaplasia. Siguiendo con las lesiones benignas del cuello uterino, tenemos una patología que se llama el condiloma acuminado, o por su nombre en latín, el condiloma acuminatum. ¿Qué es esto? El condiloma acuminado no es más que una lesión exofítica papilar del cuello uterino. Tienen que recordar esta característica de la lesión, que es exofítica, y que en este caso el condiloma acuminado es siempre secundaria a infección por VPH. Generalmente se asocia a los riesgos, a los subtipos de bajo riesgo del VPH, como es el HPV-6 y el HPV-11. Sin embargo, también puede verse asociada a los subtipos de alto riesgo para cáncer cervicouterino del VPH. El término de condiloma acuminado, como les dije anteriormente, se reserva para las lesiones que son exofíticas, es decir, que son abultadas. Y son de tipo condilomatosas. Cuando la lesión del condiloma acuminado, que es este aspecto que tenemos acá, una lesión exofítica, es decir, abultada de la superficie, como la tenemos acá, y en este caso vean la imagen comparativa que tenemos una lesión que es aplanada. En este caso la diferencia clínica diagnóstica es que el condiloma acuminado es una lesión exofítica. Otras características que tenemos del condiloma acuminado es que para hacer el diagnóstico diferencial podemos tener ensayos con inmunistoquímica, en este caso marcador con P16. ¿Y qué tenemos que buscar en el condiloma acuminado en la inmunistoquímica? Que tenga una tensión nuclear fuerte continua o una tensión nuclear más citoplasmática de la capa de las células basales, con extensión cefálica, es decir, hacia arriba, y que incluya al menos un tercio del grosor epitelial. Cuando tenemos esto, podemos hablar o decir que la lesión presenta positividad para inmunistoquímica con P16. Pero recordemos lo siguiente, que es fundamental, clave, característico: el condiloma acuminado no
tiene positividad para la inmunistoquímica con P16, porque recordemos que es una lesión totalmente benigna. En esta imagen que les muestro acá podemos ver una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado que tenemos aquí a la izquierda. Además que tenemos al lado de ella un condiloma acuminado. Tenemos la lesión aquí epitelial de bajo grado y en este caso podemos ver aquí el condiloma acuminado en un corte histológico al cual se le practicó ensayo inmunistoquímica con P16. Podemos ver que la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado tuvo positividad para la tinción con inmunistoquímica, pero a su lado la lesión que está acá, que es el condiloma acuminado, no tuvo la positividad para el ensayo con inmunistoquímica. Sigamos entonces hablando de las lesiones benignas del cuello uterino, en el cual entra el papiloma escamoso. Tenemos que saber que un papiloma escamoso es un núcleo, es una estructura que tiene un núcleo fibrovascular, que está revestida de epitelio escamoso sin atipias y, que es muy importante, no está asociado a la infección por VPH. Además de esto, él puede presentar cambios como atipia de bajo grado, y cuando un papiloma escamoso tiene cambios, se habla, o es preferible el término usarlo, a una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, como la que vimos en la lámina anterior. Básicamente, estas son las lesiones escamosas benignas del cuello uterino. Vamos a hablar ahora sobre las lesiones benignas glandulares, es decir, las derivadas propiamente y principalmente del tejido endocervical, de las cuales las más comunes están los pólipos cervicales. A todas las mujeres allá afuera hay que decirles que los pólipos cervicales son lesiones benignas del endocervix. Inicialmente se inician allí y que su riesgo de malignidad solamente es del 0,2 al 1,5% de los casos. Es muy bajo en realidad. Y la epidemiología de los pólipos cervicales llega a verse primariamente es en las pacientes posmenopáusicas. Además de esto, puede verse como una lesión única o múltiple con un color rojo cereza o hasta rojo parduzco, como lo podemos ver en esta lesión macroscópica que tenemos aquí. Puede ser la lesión típica, mide aproximadamente 3 centímetros o menos de esto. Y como vemos en este corte, las lesiones provienen propiamente del endocervix, como está aquí. Y aquí tenemos una lesión que puede ser múltiple. Importante con los pólipos cervicales que la etiología es desconocida. Hay muchas teorías que plantean cuál es el origen de los pólipos cervicales, como está la congestión de los vasos del cervix, infecciones que pueden ser agudas o crónicas, e inflamación crónica por esto mismo, por las infecciones. Además que también se habla de la respuesta anormal a los estrógenos. Factores de riesgo para desarrollar pólipos endocervicales: multiparidad, posmenopausia, enfermedades de transmisión sexual e historia previa de pólipos cervicales. Vamos a hablar ahora sobre los quistes de Nabot. Los quistes, o también conocidos como huevos de Nabot, son lesiones totalmente benignas del cuello uterino. Básicamente son glándulas endocervicales que están distendidas y en las cuales se acumula mucina o moco y producen estas dilataciones quísticas que pueden llegar a verse como lesiones macroscópicas en este cuello que tenemos acá, este modelo. El epitelio puede tener cambios reactivos inflamatorios, pero no hay desmoplasia, que es decir, cambios anormales de la histología. Y los quistes que son grandes y profundos pueden llegar a deformar el cuello uterino. Aquí tenemos otra imagen de cómo se ve un quiste de Nabot. Este es un más pequeño. Aquí tenemos un cuello que es puntiforme y en este caso tenemos un cuello que es un poco más, ya está rasgado, un cuello. Además de eso,
¿Qué tenemos acá haciendo con las lesiones benignas glandulares? Las acumulaciones en túnel, o como viene de su nombre en inglés, los tunnel clusters, que son también se podría traducir como acumulaciones tuneliformes o acumulaciones que semejan túneles. Esto de verdad que esta imagen no la pude conseguir detalladamente en modelos macroscópicos, pero es importante saber que si alguna vez vemos este reporte, esta lesión en algún tipo de biopsia, conocer que es una lesión totalmente benigna y que son nada más y nada menos que agregados de glándulas cervicales benignas que forman estructuras parecidas a lóbulos, y se pueden clasificar en dos tipos. Se pueden clasificar en tipo A, que no forman cambios quísticos, y en tipo B, que serían acumulaciones en forma de túnel con cambios quísticos. Y ya vamos a ver además otras características que tienen estas acumulaciones tuneliformes. Entonces, aquí vemos un tunnel cluster tipo B, donde podemos ver estas vacuolas, que básicamente son dilataciones quísticas de las acumulaciones glandulares. Además de esto, tenemos aquí la imagen comparativa de las acumulaciones glandulares que simulan túneles, como lo ven en este corte, parecen pequeños túneles. En este caso, el tipo A, sin dilataciones quísticas. Y miren aquí esta dilatación con abundante tejido mucinoso, que corresponde al tipo B, es decir, las acumulaciones con quistes. Seguimos hablando de las lesiones benignas glandulares. Tenemos la hiperplasia lobular glandular endocervical, y por sus siglas en inglés, LEGH. Es importante conocer esta lesión porque ella puede ser precursora de la adenocarcinoma in situ. Esta es una lesión benigna, pero es importante saber que es una lesión precursora maligna. Es una afección rara. Se describió primeramente en el año 1999 y son, como aquí lo dice el texto, agregados lobulillares de glándulas endocervicales que muestran metaplasia gástrica. Esto es muy importante. Es raro, pero llega a verse en los pacientes en edades medias comprendidas hasta los 45 años, con un rango de 31 y 71 años. Es también un hallazgo incidental, pero en el 37% de los pacientes pueden tener síntomas clínicos como descarga vaginal. Además de eso, es una lesión, como le dijimos, nuevamente benigna, que no tiene recurrencia, y es considerada un precursor no obligatorio del adenocarcinoma endocervical del tipo gástrico. ¿Qué características tiene la hiperplasia lobular glandular endocervical? Miren, es usualmente confinado a la mitad interna de la pared endocervical. Es una lesión bien delimitada, con arquitectura lobulillar, es decir, que forma lóbulos. Y lo más importante y característica de esta hiperplasia es que forma acumulaciones en forma de florete o en forma de racimo, que ya vamos a ver la foto y verás que es bastante característica. Aquí podemos ver las características histológicas de la hiperplasia lobular glandular endocervical y estos acúmulos que tenemos aquí, que son las acumulaciones en forma de florete o en forma de racimo. Aquí también podemos ver otro corte donde se ve una estructura tubular con agregados lobulares periféricos, y aquí tenemos nuevamente las formaciones en forma de florete o de racimo. Siguiendo con las lesiones benignas, hablamos entonces en este caso de la hiperplasia difusa laminar endocervical. A diferencia de la que hablamos anteriormente, esta es netamente benigna. También es llamada como hiperplasia no específica y también puede ser formada por un hallazgo incidental. Fue primeramente descrita en el año 1991 y la edad media de esta patología está entre los 37 años, es decir, el rango es en mujeres más jóvenes entre los 22 y los 48 años. Este es un hallazgo totalmente incidental y que no requiere cirugía,
¿Cuál es la característica macroscópica que tenemos por acá? La foto, que ya la vamos a ver más detallada en el corte histológico, es que forma una estructura en forma de banda y debajo de la superficie endocervical. Son células benignas, pero que están inflamadas, dilatadas y abarrotadas, como en todo este acúmulo que está acá, y por debajo de ellas se puede trazar casi que una línea recta. Miren la diferencia hasta aquí de los epitelios, y forma esto, una banda. Aquí está la banda y aquí están los agregados difusos y laminares. Vamos a hablar ahora de los remanentes mesonéfricos, o en este caso los remanentes wolfianos también pueden llamarse de esta forma, recordando que estos restos se encuentran típicamente en la pared cervical externa. Recordemos que los remanentes mesonéfricos son vestigios de los conductos mesonéfricos, que en el hombre se convierten en los conductos deferentes de los testículos, el epidídimo y las vesículas seminales, y los conductos eyaculadores. En las mujeres, estos conductos casi siempre involucionan, pero pueden persistir como remanentes en el ligamento ancho, en el cuello uterino y en la vagina. Ellos aparecen en el 22% de los cuellos uterinos, por lo general en las paredes laterales. Esto se ha observado en las muestras de biopsia de las histerectomías. Y bueno, estos remanentes consisten solamente en quistes o túbulos pequeños revestidos por un epitelio de células planas cúbicas no ciliadas. Podemos ver acá en el corte macroscópico que esto es la sección axial de un cervix de una histerectomía, y en esta pequeña parte se ven aquí los acúmulos de los remanentes mesonéfricos. Siguiendo con las lesiones benignas glandulares, podemos también hablar de algo conocido como la reacción Arias-Stella, o el efecto Arias-Stella, o el fenómeno Arias-Stella. También está descrito en varias literaturas. Es un efecto o un fenómeno comúnmente encontrado en los especímenes de aproximadamente el 50% de los úteros graves. ¿Qué es la reacción Arias-Stella? Es un cambio benigno en el endometrio asociado con la presencia de tejido coriónico. Solamente eso. Es básicamente una pseudonoplasia del tracto genital femenino. Fue descrito primeramente por el doctor Javier Arias-Stella en 1954, un médico peruano, y inicialmente se pensaba que se trataba de una patología maligna, pero en estudios posteriores se dieron cuenta que solamente es tejido coriónico ectópico. Sigamos entonces con las lesiones benignas glandulares. Tenemos la endocervicosis. ¿Qué es la endocervicosis? No es más que la presencia de glándulas endocervicales en la mitad externa de la pared uterina, es decir, glándulas fuera de su ocupación normal dentro de la anatomía. Usualmente esto puede producir o una masa o un quiste que involucra la pared del cervix. Aquí tenemos un corte histológico donde se pueden ver glándulas mucinosas dentro del estroma del orificio cervical externo del cervix. Hablemos ahora de la endometriosis. La endometriosis no es más que la presencia de glándulas de tipo endometrial y el estroma asociado a esas glándulas en el cuello uterino. En este caso, recordemos que estamos hablando de las patologías benignas del cuello uterino, pero la endometriosis o los focos endometriósicos pueden verse diseminados en gran parte de la cavidad pelviana, en órganos adyacentes, e incluso hasta hay casos descritos lejos como en el tórax. ¿Por qué? Porque los focos endometriósicos son principalmente esparcidos al resto del cuerpo a través de manipulación quirúrgica, como por ejemplo aquí tenemos tomas de biopsias de cono o excisión en asa. Sin embargo, cualquier cirugía mayor, por ejemplo una cesárea segmentaria, una esterectomía,
que manipulan los focos endometriósicos pueden dispersarse al resto de la cavidad abdominal, a la superficie peritoneal, e incluso hay una patología asociada que produce endometriosis catamenial. Puede verse también la endometriosis en el tórax y los pacientes pueden llegar a incluso a toser con sangre, es decir, en presentar hemoptisis, pero ya esto será para otro tema de discusión. Aquí podemos ver una lesión endometriósica clásica donde se ve su aspecto rosa o violáceo, en este caso en la superficie externa del cuello uterino. Para terminar, vamos a hablar de la hiperplasia microglandular, que no es más ni nada menos que la proliferación glandular endocervical benigna no neoplásica. ¿Cómo se ve esto histológicamente? Esto se ve básicamente como lesiones, como células dilatadas, acumuladas unas con otras, sin presentar cambios neoplásicos como puede ser desmoplasia estromal. Estos solamente presentan núcleos vacuolizados. Normalmente se ve en el embarazo, en el posparto o en aquellas mujeres que usan terapia anticonceptiva oral. Esto es importante saberlo porque pueden simular adenocarcinomas cervicales y endometriales. Pero aquí tenemos el corte histológico de cómo se ve la hiperplasia microglandular. Y es básicamente esto que está en un acúmulo de células con tamaños y formas variadas, con abundante tejido mucoide intraglandular. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video, que les haya gustado la clase sobre las lesiones benignas del cuello uterino. Déjenme en los comentarios si necesitan que les explique algo nuevamente, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y bueno, aquí les estoy dejando mis redes sociales, Twitter y YouTube, para que por favor se suscriban, le den un like. Estamos en contacto. Por ahí les tengo preparando un video sobre la histología del aparato genital femenino, y muy pronto también estaremos lanzando otra nueva clase sobre las lesiones malignas del cuello uterino, para terminar esta serie de la patología genital femenina. Espero de verdad que les haya gustado. También voy a estar lanzando por ahí videos cortos sobre cada una de estas lesiones, de verdad de una forma más concisa pero también detallada. Y bueno, un abrazo, espero que les haya gustado. Estamos por aquí siempre a la orden.